otra ensalada mañanera por aquí, por SinaíRadio.net y Radio Nueva Criatura 88.9 aquí en este tu programa Arranque en Fe. Y gracias por estar en sintonía. Para mí es más que un privilegio. Oye, el timing se me fue. Hoy como que no entré en timing, pero estamos aquí en vivo. Estamos en vivo a todo color con una palabra que yo sé que va a bendecir tu vida. Así que préstame muy bien tus oídos, que te lo puedo devolver con esa palabra que va a restaurar o va a empezar a transformar tu corazón. Como Dios lo ha hecho con mi vida, yo sé que lo hará contigo en diferentes formas, en diferentes momentos, en diferentes ocasiones. Dios es un Dios que cambia, transforma, restablece, restituye aquello que necesita ser cambiado. Así que si tu corazón necesita ser cambiado, bienvenido a una palabra que yo sé que va a transformar tu vida. Y esta serie, comenzamos hoy otra serie. Me llaman ya Tatito Erudito, pues yo soy Tito Serie. Familia, otra serie que nace de un mensaje que yo vi. Me enviaron un mensaje, ¿verdad? Compartieron un mensaje en Facebook. Lo interesante es que el mensaje no viene con la mejor intención, como que cambiando la forma de cómo sucedieron las cosas. Sí, varias sucedieron de la forma ocurrente, pero no todo fue de la forma como lo pretendieron utilizar en el mensaje. El mensaje te habla de que empieza diciendo que ¿quién traicionó a Abel? Caín. Y sigue mencionando varios personajes bíblicos y sus respectivas situaciones. Por ejemplo, el que traicionó tristemente la traición de Abel a Caín fue trágica. Pero ¿quién vendió a José? Sus hermanos. ¿Quién tenía envidia a David? Sus hermanos. ¿Quién no estaba contento con el regreso del hijo pródigo? Su hermano. Y dice que a veces el enemigo más grande que puedes tener en esta vida le corre la misma sangre. Y ese texto que dijo o esa información está sacada fuera de contexto, fuera completamente de contexto, y te voy a explicar por qué. Y en esta serie vamos a intentar explicar las razones por las cuales sucedieron estos diferentes acontecimientos y la aseveración de que muchas veces, tristemente muchas veces, los que tus enemigos más grandes corren por ti, corren por su vena tu misma sangre, está bien fuera de contexto, familia. Porque cuando hablamos de José, por ejemplo, José, sus hermanos sí lo traicionaron, lo vendieron, fine, pero era parte del propósito de Dios. Si José no hubiese pasado por todos los acontecimientos que pasó, no hubiese podido llegar a que el cumplimiento del sueño que él tuvo se cumpliera. Y quiero comenzar con José. Vamos a comenzar con José, seguiremos con David porque es mi favorito, sí, lo saben que es mi favorito. José, David, seguiremos con el hijo pródigo. Y el último que voy a terminar con el último, como último con el primero que comenzó, porque es un poco más complejo la historia de Abel y Caín, porque no simplemente fue que Caín mató a Abel, hay mucho más allá, y quiero desmenuzarlo y quiero tomarme el tiempo para desmenuzarlo y traerte el mensaje de la mejor forma, ¿verdad? Posible, sin mucho trabalengua, una forma clara y una forma sencilla, entendible, pero sin quitar la importancia del mensaje. Y familia, comenzaremos con José hoy. ¿Quién fue? ¿Quién fue que traicionó a José? ¿Fue un atentado? ¿Fue una conspiración de sus hermanos? ¿Fue aquellos que corrían su propia sangre los que traicionaron a José? Sí, en el caso de José negaron. Sus hermanos fueron los que lo vendieron. Pero vamos a trabajar un poco más esto. No simplemente fue que sus hermanos vendieron a José. Hay mucho más allá. ¿Y qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a explorar esta historia. Una historia fascinante que como es la historia de José. Y vamos a trabajar toda la providencia divina, familia. El propósito de Dios en medio de las dificultades de José. Y nos vamos a concentrar en la historia de José y vamos a profundizar un poquito más ese momento crucial cuando sus hermanos lo vendieron como esclavo. Y en este evento puede parecer una traición devastadora, puede parecer
algo inaudito, pero en realidad, familia, es una parte esencial del plan divino y eso es lo que vamos a establecer aquí. Y esta conexión con el propósito divino. Y es fácil perder de vista el propósito, familia. Es fácil perder de vista, papo, el propósito cuando nos estamos enfrentando a situaciones que son dolorosas, situaciones de traición, situaciones personales. Sin embargo, la historia de José nos enseña que incluso en momentos cuando se ve el ambiente más oscuro, Dios tiene un propósito mayor que puede ser evidente de inmediato. Y vamos a examinar cómo los acontecimientos de la vida de José fueron necesarios para cumplir el propósito divino y preparar el camino para la salvación de una nación completa, familia. También veremos, escúchate esto, lo que vamos a ver también. También veremos cómo esta historia se relaciona con las palabras de Jesús en Mateo 10, 34, 36. Escúchame bien. Cómo esta historia se relaciona con Jesús cuando habló en Mateo 10, 34 al 36. ¿Y qué nos dice? Mateo 10, 34 al 36. Te lo voy a poner aquí en pantalla si me estás viendo por YouTube. Bienvenido YouTube. Pero nos dice Mateo 10, 34 al 36. No piensen que he venido a traer paz en la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque yo he venido para poner la disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Nuera, ya saben por qué la suegra a veces se porta. Y los enemigos de un hombre serán los de su propia casa. Escúchame bien, los enemigos de un hombre serán los de su propia casa. Y estos son aseveraciones muy profundas de parte de Jesús. Porque podemos pensar de que Jesús vino a traer paz, que esto de disensión, desacuerdo, discordia, conflicto, disensión. ¿Por qué vino a eso? Es que era necesario, familia. Era necesario porque es parte de un plan aún mayor que tú y yo no entendemos. Y él menciona que vendría a traer esa discordia entre la familia. Y aunque estos versículos parecen durísimos, reflejan la realidad de que a veces los planes de Dios pueden llevarnos a situaciones difíciles, incluso con aquellos que más amamos, familia. Y vamos a desglosar la historia de José completa. En este tiempo que me queda, vamos a explorar la traición de los hermanos, vamos a ver la venta de esclavos. Bueno, en fin, vamos a reflexionar sobre cómo podemos aplicar esta lección a nuestra propia vida cuando enfrentamos desafíos y traiciones. Así que quiero comenzar diciendo que José es uno de los 12 hijos. Conocemos que José es uno de los 12 hijos de Jacob, y su historia se narra principalmente en el libro de Génesis. Vamos de ahí, esa es la raíz. Viene del libro de Génesis. Era el hijo favorito de su padre Jacob, lo que creó, escucha esto, era el hijo favorito, y esto, por ser el favorito, creó una complicación dentro de la familia. Jacob le regaló la túnica de colores que intensificó la envidia y los celos de sus hermanos a familia. Pero poniéndonos un poco de perspectiva, los otros hermanos de José estaban en el campo trabajando. Ellos estaban viendo que el favoritismo del padre en este momento, no están viendo que hay un plan divino, no están viendo de que José está siendo enseñado, educado de una forma diferente que a ellos. Ellos tienen una parte importantísima en la familia, pero en estos momentos lo que estaban viendo es que el papá tenía favoritismo con José. Eso era lo que yo veía. José tuvo dos sueños que jugaron un papel crucial en la historia. El primer sueño, sus hermanos estaban atando manojos de grano en el campo,
Y el manojo de José se levantaba y se mantenía erguido mientras que los manojos de sus hermanos se inclinaban ante él. Ese fue el primer sueño. El segundo sueño: el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. Estos sueños fueron interpretados como una señal de que José tendría una posición de autoridad sobre su familia, lo que fue como si fuera un alcacercer, como una efervescencia en la envidia como tal de los hermanos, poniendo a un mayor fervor, hervían del coraje que tenían y de la envidia que tenían. La relación entre José y sus hermanos estaba ya demasiado tensa debido a la preferencia de Jacob. Y para colmo, la túnica de colores, lo único que lo diferenciaba aún más todavía era la túnica de colores que Jacob le había regalado. Y para colmo, los sueños. Esto que le provocó que aumentara la fricción entre ellos. Ahora, los hermanos de José eran pastores, estaban encargados de cuidar el rebaño familiar, mientras que José se quedaba en la casa con su padre, educándose, estudiando. Estaba siendo cuidado, protegido por su papá de una manera más cercana. El punto crítico de la historia llega cuando Jacob envía a José a buscar a sus hermanos que estaban pastoreando en Siquem. Y al verlo de lejos, los hermanos conspiraron y decidieron que para deshacerse de él, primero lo arrojarían a una cisterna. Y luego lo vendieron a una caravana ismaelitas que estaban en Egipto, que iban a Egipto. Y los hermanos de José cubrieron las túnicas de José con sangre de un animal. Escucha esto interesante: cubrieron la túnica con sangre de un animal y la llevaron a su padre, haciendo que Jacob creyera que su hijo había sido devorado por una bestia salvaje. Y la venta de José como esclavo fue un acto de traición. Fue un acto de traición de parte de sus propios hermanos. Y fue un momento de gran dolor y pérdida para Jacob. Sin embargo, este evento fue parte del plan de Dios para José. La venta de José lo llevó a Egipto, donde eventualmente se convertiría en una figura clave para la administración de alimentos durante la hambruna que hubo en Egipto. ¿Qué vemos aquí, familia? Vemos que las acciones de los hermanos de José, claro está, fueron impulsadas por la envidia, resentimiento, y desencadenaron una serie de eventos que llevaron a José a una posición de gran influencia. En cierta forma, ellos fueron utilizados por Dios para empujar a José a su plan perfecto, al plan que Dios tenía perfecto para él. Y aunque parecía una traición inhumana y estos acontecimientos eran una forma sangrienta, descabellada, de pura maldad, vemos que el plan de Dios de preservar a la familia de Jacob y a las muchas otras personas durante la hambruna era perfecto. Era perfecto. Y los hermanos comenzaron a conspirar. Conspiraron. Se acercaron a José. La envidia, el odio, lo impulsaron a considerar medidas extremas. Sin embargo, Rubén, el hermano mayor, interviene y sugiere que en lugar de matarlo, porque lo iban a matar, escúchame bien, en el momento de matarlo, mira esto como el panorama de Isaac. En el momento de cuando Abraham ya iba a ejecutar a Isaac, es el momento de ya, por parte de Dios, haberlo pedido, vino el ángel y lo detuvo. En el caso de José, cuando ya estaban ya listos para acabarlo, porque Isaac tenía un plan, Dios tenía un plan mayor con Isaac.
Se repite la historia aquí, pero esta vez, cuando iban a liquidar al que cargaba el plan de Dios, el plan mayor de Dios, siempre sale uno y Dios envía a alguien y lo detiene. Envía a Rubén y Rubén dice, hey, no vamos a matarlo, vamos a arrojarlo mejor a la cisterna. Esa cisterna que está vacía, con la intención de rescatarlo más tarde y devolverlo a su padre. Él conspiró en la parte del equipo, en parte del plan, sí, pero Dios siempre guardó a José. José fue arrojado a la cisterna, un lugar que era seco y oscuro, y sus hermanos se sentaron a comer. Y esta acción, familia, podemos ver cómo se refleja no solo la traición, sino también la crueldad de sus hermanos. La cisterna representa un momento de completa desolación para José, que estaba completamente a merced de sus hermanos. Sí, va a decir, ve Joel, saladito. No, Joel le está dando la razón a la del video, a la persona del video, sí. Mira aquí cómo la sangre corría, pero fueron los que lo traicionaron. Si tú te enfocas en el presente de tu situación y no te enfocas en el plan que tiene Dios para tu vida, que es perfecto, por supuesto que vas a considerar que todo lo que está aconteciendo en tu vida es solamente una mera conspiración que está provocando la desgracia para tu vida, la desgracia para tu familia, la desgracia para tu futuro. Pero si te enfocas y comienzas a ver que más allá de la circunstancia actual hay un plan perfecto de parte de Dios para tu vida, no te creas resentimiento tanto, escúchame bien, tanto. José tuvo su oportunidad más adelante de poder desquitársela, sin embargo no lo hizo, porque José entendió que había un plan mayor de Dios para con él. Y en la cisterna representa, como te dije, un momento de completa desolación. Estaba completamente a merced de sus hermanos. Y mientras José está ahí en esa espera que desespera, sin saber lo que va a ocurrir, pasa una caravana de ismaelitas. Descendientes de Ismael, claro está. El hijo de Abraham. Sí, claro está. Lo contrario a lo que te dije de Isaac. Sí. El otro. Y se aproxima en dirección de Egipto. Y los hermanos ven la oportunidad para beneficiarse económicamente y de una vez deshacerse de José. Así que deciden venderlo como esclavo por 20 piezas de plata. Por nada prácticamente. Esto es un acto muy cruel, despiadado. Y transforman a José entonces de un joven protegido a un esclavo en una tierra extranjera. Y aunque la Biblia no detalla las emociones exactas de José, este momento podemos imaginar una desesperación, una confusión que inundó automáticamente la vida de José. De ser el favorito de su padre a ser vendido como mercancía, la experiencia debió haber sido bien devastadora. Cristo en la cruz, crucificado en su último acto de humanidad. Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Su último acto de humanidad, antes de que fuera perfecto y decir consumado es. José se encuentra en una posición completamente nueva, en una tierra extraña y sin nadie a su lado. Para cubrir sus actos, claro está, te dije que los hermanos mintieron a su papá, mancharon la ropa con sangre de animal, le dijeron a Jacob que había sido devorado por bestia, y así que Jacob reconoce que la túnica era la de José y concluye erróneamente, ¿verdad?, que su hijo, sí, era verdad, había sido devorado por una bestia salvaje. La tristeza y el duelo de Jacob son profundas y muestran un impactante sentimiento, un impacto emocional de la traición de sus hijos. Y aunque este evento, familia, parece ser una traición sin sentido, es crucial para el desarrollo del plan divino.
como lo que tú estás aconteciendo, lo que tú estás pasando. Ese hermano, esa hermana que te traicionó, es tu padre, tu madre, no sé quién te haya traicionado, ese tío, ese primo. Ponle nombre. Ese amigo cercano que lo querías como un hermano. ¿Sabe qué? La venta de José lo llevó a Egipto, donde eventualmente interpretó los sueños. Tú conoces la historia, yo conozco la historia. Interpretó los sueños del faraón y se convirtió en gobernador de Egipto. Su posición le permitió salvar a su familia y a muchas otras personas durante la gran hambruna. La traición y la venta, aunque fue dolorosísima, familia, fue dolorosísima, son parte de un plan mayor que José. Mucho mayor de ese sufrimiento y ese dolor de José. Y podemos ver que el propósito y el plan de Dios es perfecto, aunque las circunstancias sean dolorosas, sean las circunstancias más horribles que una persona pueda pensar pasar. Desde la perspectiva de José, es fácil ver la venta como una tragedia, pero desde la visión de Dios, una visión más amplia, es evidente que Dios estaba orquestando un plan para preservar no solo a José, sino a toda la familia de Jacob y a todo el montón de personas que él salvó. La venta de José a Egipto lo coloca en una posición estratégica. En Egipto José fue eventualmente esclavo, claro está. Y luego es elevado a un alto rango en la administración de Faraón. Solamente el Faraón era más poderoso que José. Durante su tiempo en prisión, interpretó los sueños del Faraón. Mira esto. Estaba en prisión cuando interpretó los sueños del Faraón. Si hubiese sido otro, José hubiese dicho: ¿qué voy a interpretar yo sueños de nadie? Mira dónde estoy. Mira esto, mira dónde me he encontrado. Todo este tiempo he esperado. Y ahora el Faraón me necesita. No voy a interpretar nada. Por los sueños es que he tenido estos traumas. Por culpa de estar soñando es que yo estoy donde estoy. Por estos sueños que yo no sé qué me ve. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí, Dios? ¿Por qué me diste los sueños a mí? ¿Por qué no se los diste a otra persona? No. ¿Cuántas veces hemos puesto en esa posición? Porque es difícil la circunstancia actual. Porque es difícil lo que estamos pasando. Y José decide ir a interpretar los sueños, y durante esta interpretación, ahí es que José es nombrado como gobernador. Si él hubiese decidido tomar un acto de victimización, es que mi familia me traicionó, ¿tú no entiendes? ¿Para qué voy a ir donde el faraón? Mi familia me traicionó. Y sinceramente, la victimización hubiese sido catastrófico para la historia de las 12 tribus de Israel. Catastrófico. Si José hubiese tomado esa victimización como este video que vi de Facebook pretende, el plan maravilloso, perfecto que Dios tuvo para José no se hubiese cumplido. Si tomamos esta postura de victimización, de que no, porque a mí, José no hubiese podido salvar ni a su familia, ni a su papá, ni a sus hermanos, a ninguno de ellos, ni su querido hermano menor, ni siquiera a todos sus hermanos mayores, aquellos que lo traicionaron, ni la cantidad de personas. Que José sí lo puso un poquito en jaque y lo puso como que a temblar un poco en la forma, en la forma en cómo ejecutó la situación. Por supuesto,
en cierta forma, me pongo humanamente sin espiritualizar nada, me pongo en el lugar de José. ¿Quién sabe si yo me hubiese puesto hasta un poco más molestoso? ¿Sabe qué? Esto completo no solo cumple la promesa de Dios a Abraham de que su descendencia sería de gran nación, porque cuando se movió completamente la familia de Jacob con todas sus pertenencias a la tierra de Gosén, se multiplicaron en gran manera, a nivel de que Faraón tuvo que conspirar. Cuando José murió y ya murió el Faraón que conocía a José y todos los demás, el Faraón que estaba se asustó, y ahí es donde conspira y los convierte en esclavos. Pero aquí es donde vemos el cumplimiento de la palabra de Dios a Abraham, donde dice que su descendencia iba a ser una gran nación, sino también que muestra cómo Dios utiliza el sufrimiento de una persona para bendecir aún más y multiplicar y hacer el cumplimiento de otra persona. José muestra que a pesar de todo, él entiende cuál es el plan y perdona a sus hermanos. Y a pesar de que le costó a José, le costó al principio, le costó. Esta historia de José nos recuerda que incluso en medio de nuestras pruebas, el propósito divino está en acción. Que trabaja, el propósito divino está trabajando para nuestro bien, y no tan solo para el de nuestro bien, sino el de nuestra descendencia. Y quién sabe hasta cuántos más puedas bendecir con tu historia. ¿Tú sabes qué? Para ir recapitulando, ir cerrando, hablamos de la historia de José. Nos centramos en la traición de los hermanos, en su venta. Hemos visto cómo esta aparente tragedia fue parte de un plan divino, el cumplimiento de cosas grandes, no tan solo para la vida de José, sino para la vida de Jacob y su descendencia, y para muchas más naciones que Dios tenía ya predestinado para proteger y salvar. La venta de José por sus propios hermanos, aunque fue dolorosa, se puede ver como un componente crucial en el plan de Dios. Sin esa venta, no desencadenan los demás sucesos que llevaron a José a estar justamente, aunque encarcelado, cerca del faraón, y eventualmente es llamado a cumplir aquello que Dios le había encomendado. José pasó de ser un joven favorecido a ser un esclavo, y de un esclavo a ser gobernante. Y tal vez tú te encuentres, familia, en una situación donde te sientes traicionado o enfrentando desafíos que no comprendes. Mira a Jesucristo mismo. Pedro le dice que no iba a permitir que se lo llevaran y que lo crucificaran, y Cristo le dijo: apartaos de mí, Satanás. Nunca pretendas de que alguien que no te conozca sea el que te haga daño, porque el propósito no es que te haga daño, el propósito es catapultarte a un propósito mayor. Dentro de los 12 fue quien uno traicionó a Cristo. No fue ninguno lejano, no fue alguien que conocía poco a eso, no, de lo que comía con él en el plato. Así que no señales el acto de alguien que está cercano a ti como que es un acto de maldad. Yo creo que es bueno que comencemos a verlo como propósito divino. Es propósito de Dios. Esta historia de José nos recuerda que aún en momentos dolorosos de confusión, podemos confiar en que Dios tiene un plan. Y a menudo los momentos más nocturnos o más oscuros preceden a los mayores milagros y las mayores bendiciones. Otro aspecto vital en esta historia no es tan solo el ver el castigo de José, el ver ¿verdad? De parte de los hermanos, el castigo a través de la esclavitud, el castigo a través del encarcelamiento, el castigo a través de ese sufrimiento que José cargó por muchos años, sino es importante ver que José no solo superó su sufrimiento, sino que también supo cómo perdonar a sus hermanos. Y el acto de perdón no solo restauró la relación familiar,
sino que también permitió que el propósito divino se cumpliera en plenitud. Así que este video que intenta opacar o apagar el gran propósito de Dios, utilizando a aquellos que te hicieron daño y tú ves que son los cercanos, que son los tuyos, los que corren sangre por tus venas, como dice el video. Hay un propósito mayor de parte de Dios, y cuando tú aprendes que el propósito de Dios es mayor, tú sencillamente aprendes a perdonar, porque el perdón es parte del cumplimiento de toda promesa de Dios. Dios no te va a dar promesas ni cumplimiento si estás con la victimización y falta de perdón. En nuestras propias vidas, familia, el perdón y la reconciliación puede abrir nuevas oportunidades y cumplir propósitos mayores. Te lo digo yo. Te habla la voz de la experiencia. Así que te animo, familia. Reflexiona sobre cómo puedes aplicar esta lección en tu vida. Te traicionaron y fueron los tuyos. Doloroso. Disfruta el proceso. Aprende a perdonar. Disfruta el proceso, porque la victoria al final es mucho mayor. ¿Hay alguna situación en la que necesitas confiar más en el propósito de Dios? ¿Hay alguien a quien tú necesitas perdonar para poder avanzar en tu propósito, en tu camino? ¿Hay alguien a quien necesitas contarle tu historia para que sea para que esa persona sea de bendición también? Familia, esta historia de José nos desafía en cierta forma a ver muchísimo más allá de nuestras propias circunstancias, de nuestras propias situaciones actuales o pasadas, y de las que aún vienen, porque en el mundo tendréis aflicción, así que no temas, dice Jesús, yo he vencido el mundo. Yo quiero orar rapidito, un minutito, orar por ti. Amantísimo Dios Padre Celestial, mira a mis hermanos que me están viendo por YouTube, que me están escuchando por SinaíRadio.net, Radio Nueva Criatura 88.1. Hay temas que son difíciles de hablar, por ejemplo, el perdón, la traición familiar a nuestra vida, Padre mío. Padre, pero demuéstranos, mi Dios, ayúdales a entender que tu propósito y tu plan es aún mayor, de que es necesario que suframos diversas pruebas, y si estas vienen acompañadas de sufrimiento aún, de que son nuestros seres queridos, Padre mío, debemos